Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a Monitor Económico, aquí en el canal 5 Días, en esta mañana de hoy, lunes 13 de febrero del año 2023, con una temperatura actual de 31 grados, mucho calor a esta hora de la mañana en nuestra ciudad de Asunción y Gran Asunción, en todo el país en realidad, pero bueno, tenemos acá el dato actualizado de cómo está Asunción y Gran Asunción. Así está la ciudad, con un tráfico ya más cargado, mucha gente, muchos chicos que hoy vuelven a la escuela, los padres también movilizándose, todo ese circuito de gente que se mueve y que va al colegio. eh, y todas las actividades escolares de a poco van retornando y eso hace que también el tránsito esté cada vez más cargado. Para hoy se pronostica una máxima de hasta 36 grados, la temperatura, como te decía, actualmente es 31, la humedad del 63%, están soplando vientos variables a 18 kilómetros por hora, no hay, bueno, sí hay, ahora estoy viendo acá, la actualización dice chaparrones con tormentas eléctricas para hora de la tarde, entonces hay alguna posibilidad de chaparrones para el día de hoy, según la Dirección de Meteorología, pero ya a la noche estaría nuevamente solo nublado y no habrían lluvias. Por ahí por la tarde podríamos tener algún chubasco, pero en algunas zonas nada más de la capital. Miramos el pronóstico extendido, lo que nos dice para el resto de la semana. Mañana martes, máxima 34 grados, mínima 23. Cielo mayormente nublado, vientos moderados del norte, luego variables, lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas para el día de mañana. El miércoles, cálido, cielo mayormente nublado, vientos variables, lluvias con ocasionales tormentas eléctricas, dice para el miércoles, máxima 28 grados, mínima 22. El jueves también, tiempo inestable, máxima 27, mínima 21. Cálido con cielo mayormente nublado, vientos variables, lluvias con ocasionales tormentas eléctricas. Y para el viernes, máxima de 31, mínima de 18, cálido con cielo mayormente nublado, vientos moderados del sur y lluvias dispersas. Así que a partir de la tarde de hoy y hasta el viernes aumentan las probabilidades de precipitaciones según la Dirección de Meteorología. Muy bien, como siempre estamos siendo presentados por el Working, un lugar que te invita a que hagas que ir a trabajar sea toda una experiencia, la experiencia de un Coworking Café. Este espacio está abierto, ustedes saben, de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana en el acceso principal del Paseo La Galería. Pueden hacer sus reservas a través del 0985-188-188. Es un Coworking Café para conectar, para crear y colaborar en un entorno con tecnología nunca vista en Paraguay. También con Estornia medimos, identificamos, analizamos los intereses y hábitos de los consumidores, conectando las marcas con contenidos específicos y de valor. Somos contenidos, somos innovación, somos Estornia Comunicación Estratégica. Contactanos al 0983 946 663 o en @estornia_py, nuestra cuenta en el Instagram. Y también te recordamos que se viene un evento súper importante este miércoles 22 de marzo en el Paseo de la Galería, la Ruta de la Sustentabilidad, un evento exclusivo con conexiones únicas, referentes y líderes de empresas relacionadas con temas sustentabilidad. Estarán reunidos en una experiencia 360 que asegura visibilidad de marca a nivel país con contenido específico en las diferentes plataformas. Animate a seguir el camino de la sustentabilidad. Y bueno, vamos a las redes sociales. Hoy estamos en 5 Días TV haciendo una pregunta que tiene que ver con lo siguiente. ¿Cuál debe ser la prioridad económica para el próximo gobierno? Esta es la pregunta que le estamos haciendo a los televidentes en esta mañana. Y esta es la respuesta que estamos recibiendo a esta hora. Dice un 68% dice mejora del gasto público, un 13.9% dice atracción de inversión, un 13.9% también combatir la evasión y un 4% combatir la informalidad. Esta es entonces la reacción que estamos teniendo de los televidentes que están participando en la mañana de hoy del sondeo 5 Días TV. Así que gracias a la gente que está participando, les invitamos a que puedan seguir también nuestra cuenta en @5díaspy para poder participar de nuestras consultas que hacemos a la audiencia todas las mañanas aquí en el Monitor Económico. Muy bien, vamos a hacer rápidamente ya nuestro repaso por los principales indicadores financieros. Bueno, y en el mundo de los negocios la cotización de monedas siempre es muy importante, por eso miramos cómo está la mesa de cambio en la mañana del día de hoy. Este lunes, estos son los precios. El dólar está a 7.200 guaraníes en la compra, 7.300 en la venta. El real está en la compra a 1.360, en la venta a 1.440.
El peso argentino está a la compra a 18 guaraníes, en la venta a 23, y el euro está a 7.600 guaraníes a la compra, a 8.000 en la venta. El precio internacional de las materias primas también es un dato importante para el mundo financiero, y es por eso que les mostramos cómo están los valores hoy de la cotización de los commodities agrícolas y cómo está también la cotización de los bienes energéticos. Tenemos el precio de la soja, del trigo y del maíz. A ver si podemos mostrar, ahí está. $556 el precio por tonelada de la soja, con un buen precio todavía. El trigo está a $288 el precio por tonelada y el maíz está a $261 precio por tonelada. El heating oil por el lado de la importación, el gasoil refinado está a $2.86 y las naftas están a $709 por tonelada. Sigue aumentando el precio de las naftas a nivel internacional, con lo cual podemos llegar a esperar esto que ya nos había anunciado la gente de Dicapar, que ellos veían también una disminución por el precio del gasoil, pero un aumento por el lado de las naftas, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo en este momento también en el mercado internacional y que claramente en las próximas semanas se podría replicar en nuestro mercado interno. Vamos a mirar también cómo está el mercado de valores de Asunción. Tenemos algunos datos del mundo bursátil. Acá están las operaciones de reporto, cómo estuvieron en el mes de enero. Vasa Capital fue la empresa intermediaria que estuvo más activa, con un total de operaciones por 1.332.698 millones. Avalon, 1.082.307 millones. Cadien, 876.051 millones de guaraníes. Regional, con un total negociado de 562.233 millones. Investor, con 178.979 millones de guaraníes, entre las empresas que mayor volumen de negocios hicieron con este instrumento. Él cierra la lista Azu Capital, Itaú Valores, Puente, One Asset, Capital Markets y Trades Pro. Son las empresas que estuvieron haciendo operaciones de reporto. Hay que recordar que las operaciones de reporto representaron más o menos el 51% del total del volumen de negocios que se hizo en el mes de enero. 4.075.993 millones de guaraníes es lo que es el volumen total negociado en este tipo de operaciones en el mercado de valores. Muy bien, hasta aquí nuestro repaso inicial. Ahora hacemos una breve pausa. A la vuelta ya venimos con nuestro tema de análisis del día. Hoy vamos a mirar cómo están las carteras de crédito y de depósito en el sistema financiero. This next part's my favorite part, cause it's time to shine. Gonna do the two-step and cowboy boogie. Grab a sweetheart. En este lugar conectamos, respaldamos y protegemos los recursos que hacen crecer a muchas empresas. Como a la cafetería de Emilia, a quien le brindamos conectividad para que siempre esté cerca de sus clientes. O la importadora de Martín, que puede trabajar desde donde quiere y tiene respaldada y accesible toda su base de datos. Y también a la empresa internacional que dirige Diego, que tiene la seguridad de contar con protección ante ciberataques y así resguardar a la empresa, sus clientes y colaboradores. Porque sin importar si son pequeñas, medianas o grandes, ya son más de 50.000 las empresas que nos eligen para impulsar su crecimiento. Tigo Business. Conexiones que impulsan.
La vida está hecha de momentos. Algunos son cálidos y tiernos, otros un poco más íntimos. Y también están aquellos divertidos e inolvidables. Pero hay algo que todos estos momentos tienen en común. Nuestras ganas de compartir contigo y de darte el mejor servicio. Ogausho, 22 años acompañándote en todos tus momentos. Volvemos al cole con grandes beneficios. Y te ayudamos con la lista de útiles con las tarjetas de crédito Continental. Del 1 al 15 de febrero, ahorra 20%, más 6 cuotas sin intereses en librerías y papelerías de todo el país, así como en comercios adheridos. Límite de compra más bases y condiciones, consultalos en bancontinental.com.py. Continental, inspirados en la grandeza paraguaya. Muy bien, estamos viendo el puerto de Reykjavik en Islandia. Hoy este es el viaje que estamos haciendo a algún punto del planeta en nuestra cámara internacional. Ahí tenemos un poco las imágenes de lo que está pasando en este momento. Estos son imágenes en vivo y en directo. Reykjavik es oficialmente en islandés y es casi imposible de pronunciar el nombre en ese idioma. Pero bueno, Reykjavik es la capital y la ciudad más poblada de Islandia. Situada al sur de la bahía de Fassaflói, es una zona donde abundan animales justamente del polo, del círculo polar ártico, lo que le convierte también en la capital más septentrional de un estado soberano. Durante el invierno solo recibe 4 horas diarias de luz solar y durante el invierno 4 horas de luz solar y durante el verano las noches son tan claras como el día, dice también la información acá. En particular es realmente esto. Su población es de 121.960 habitantes, un tercio de lo que es el país. El distrito de la capital alcanza a los 212.120 habitantes. Es una de las ciudades más limpias, verdes y seguras del planeta. Imagínense que digamos, todo el área, la ciudad y el área, digamos, de alrededores a la capital es más o menos la población de Luque, para tener una dimensión un poco de lo que es Reykjavik, que es la capital de Islandia, ¿verdad? Un país realmente muy hacia el polo, hacia el círculo polar ártico. Y lo que estamos viendo es el puerto, ¿verdad? Algunos datos de la historia también sobre este lugar. Se cree que en la zona de Reykjavik se fundó el primer asentamiento de noruegos, allá por el año 870, según se registra en el libro de asentamiento. Debido a los vapores de las fuentes termales, la ciudad recibió el nombre de Reykjavik, que en islandés significa bahía humeante. Reykjavik no es mencionada en ninguna fuente medieval, sino como una tierra rural. Sin embargo, en el siglo XVIII dio comienzo a un proceso de industrialización y por lo tanto de crecimiento urbano. Los gobernantes de Dinamarca apoyaron las ideas de una industria doméstica en Islandia que ayudaría a traer el progreso tan esperado en la isla. En 1752, el rey de Dinamarca donó el estado de Reykjavik a la corporación Inretigar. El nombre significa emprendedor. En la década de 1750 se construyeron varias casas para albergar algodón, industria que fue el mayor empleador en Reykjavik y la razón de su existencia durante varias décadas. Otras manufacturas, como eran la pesca, la extracción de sulfuro, agricultura y la construcción de barcos, ¿verdad? Hoy día, como te decía, tienen una población de 121.000 habitantes y en la zona metropolitana, digamos, con las pequeñas localidades que están alrededor, suman 212.000 habitantes. El gentilicio es reykjavikense y bueno, es la capital entonces de Islandia, que estamos viendo algunas imágenes en vivo y en directo. Ahora están con una temperatura de 9 grados y como vemos ahí, mucha nubosidad, lluvias también para toda la semana, según el pronóstico también que están teniendo. Y ahora son las 1 de la tarde con 24 minutos
en esta que es la capital de Islandia. Ahora, que muchos conocimos un poco sobre la historia de Islandia por algunas series en Netflix que están ambientados con esos paisajes realmente espectaculares que tienen en Islandia y hay muchos protagonistas de vikingos y demás que supuestamente en las series provienen de esta zona, ¿verdad? Así que muy interesante como para conocer un poco de la historia de este punto del mundo muy alejado y que la tecnología nos permite tener la posibilidad de ver algunas imágenes en vivo y en directo y hacer este pequeño viaje, digamos, y conocer un poco más sobre este punto del mundo. Vamos ahora rápidamente a nuestro tema de análisis del día de hoy. Hoy queremos ver algunos datos que surgen del informe sobre situación financiera, cómo están las empresas financieras o el sistema bancario en cuanto a créditos y depósitos. Y comenzamos mirando los depósitos totales. Fíjense, este es el dato de indicadores financieros del Banco Central del Paraguay que muestra que los depósitos al cierre de diciembre cerraron el año 2022 con una caída del 1.11%, ¿verdad? Y fíjense cómo más o menos ya desde el año pasado venía generándose un bajón importante, ¿verdad? Y esto se responde, nos decían la gente del sistema bancario, porque hubo claramente una caída en la exportación de granos en el sector agrícola, ¿verdad? Y ese es un importante oxígeno de divisas que ingresa al país y que claramente se quedan depositados en los bancos. Como eso se vio muy afectado, también los depósitos se vieron golpeados y se da esa curva muy pronunciada para abajo, al punto que al cierre del 2022 cerramos con una caída en la cartera del 1.11%. Si dividimos los depósitos, tanto en dólares como en guaraníes, tenemos algunas, digamos, en ambos sentidos se dieron reducciones importantes, pero se notó más en los depósitos en dólares. Vamos a mirar en la parte superior de arriba de este mismo cuadro, ustedes ven, dice fondeo en MN, que sería en moneda nacional, que está con un leve crecimiento, ¿verdad? Está mostrando un leve crecimiento los depósitos en guaraníes, ¿verdad? Creciendo a un ritmo de apenas 0.6%. Cuando vemos el fondeo de moneda extranjera, ¿verdad? Los fondos de moneda extranjera, vemos una caída del 3.76%, cerró el 2022, inferior a lo que fue el cierre del 2021. Entonces, este es el comportamiento que estamos viendo por el lado de los depósitos, lo que está restando también liquidez, el ratio de liquidez también ha bajado bastante en el sistema bancario y bueno, y acá estamos viendo algunos de los números. Miramos por el lado de los créditos. ¿Cómo le va a los créditos? En la siguiente gráfica nos muestra cuál es la realidad por el lado de los créditos, la plata que están colocando los bancos. Y tenemos ahí un crecimiento del 7.4%, ¿verdad? Y si le ponemos el efecto cambiario, incluso puede ser 11.9%. Por el lado de los créditos también hubo un bajón importante a principios del año pasado, ¿verdad? Y se nota si ustedes se fijan en esa curva, en esas líneas amarillas, naranjas, perdón, cómo se nota un bajón más o menos desde mediados del año pasado. Pero también al dividir, esta es la cartera total, al dividir tanto los créditos que se otorgaban en guaraníes como en dólares, fíjense cómo arriba, donde dice créditos en MN, que sería moneda local, se muestra una tendencia a la baja en la colocación de créditos en guaraníes. Cerró el año pasado con un crecimiento de 3.86%, pero obviamente es una desaceleración importante respecto al ritmo que veníamos en años anteriores. Si miramos en moneda extranjera, que es el cuadrito que está abajo, van a ver cómo, a diferencia de lo que está pasando en moneda nacional, en los créditos en dólares tuvieron un repunte, sobre todo muy importante, allá desde el mes de junio, julio, agosto, septiembre, cuando sobre todo el sector agrícola, con expectativas de lluvias y de una recuperación por el lado de la actividad agropecuaria, agrícola sobre todo, fueron a los bancos, pidieron créditos y ahí es donde se produce ese disparo importante en la colocación de créditos en moneda extranjera, ¿verdad? Que al cierre del mes de diciembre del año pasado mostró un crecimiento del 15.01%. Así que los créditos en guaraníes crecen a un ritmo del 3.86% y los créditos en dólares a un 15.01%. Y con eso da un resultado de crecimiento global de cartera de crédito
en los bancos de 7.4%. Son datos entonces del Banco Central del Paraguay en el informe sobre indicadores financieros que nos muestran un poco cómo se está comportando el mercado bancario, tanto en el crecimiento de su cartera de depósitos como en su crecimiento en la cartera de los créditos. Hacemos ahora una breve pausa y a la vuelta de la pausa queremos hablar con técnicos que están especializados en el rubro agrícola para conocer cómo está viniendo la campaña de la soja. Ahora estamos en un pleno proceso de cosecha de soja y queremos tener algunos datos de cuáles son los primeros resultados que están observando los productores, porque siempre en estos primeros meses de cada año una buena cosecha ya es el primer oxígeno o el primer empuje para arrancar bien el año. Así que vamos a conocer un poco sobre cómo viene esto a la vuelta de la pausa. This next part's my favorite part, cause it's time to shine. Gonna do the two-step and cowboy boogie. Grab a sweetheart. En este lugar conectamos, respaldamos y protegemos los recursos que hacen crecer a muchas empresas. Como a la cafetería de Emilia, a quien le brindamos conectividad para que siempre estés cerca de sus clientes. O la importadora de Martín, que puede trabajar desde donde quiere y tiene respaldada y accesible toda su base de datos. Y también a la empresa internacional que dirige Diego, que tiene la seguridad de contar con protección ante ciberataques y así resguardar a la empresa, sus clientes y colaboradores. Porque sin importar si son pequeñas, medianas o grandes, ya son más de 50.000 las empresas que nos eligen para impulsar su crecimiento. Tigo Business. Conexiones que impulsan. La vida está hecha de momentos. Algunos son cálidos y tiernos. Otros, un poco más íntimos. Y también están aquellos divertidos e inolvidables. Pero hay algo que todos estos momentos tienen en común. Nuestras ganas de compartir contigo y de darte el mejor servicio. Ogausho, 22 años acompañándote en todos tus momentos. Volvemos al cole con grandes beneficios. Y te ayudamos con la lista de útiles con las tarjetas de crédito Continental. Del 1 al 15 de febrero, ahorra 20%, más 6 cuotas sin intereses en librerías y papelerías de todo el país, así como en comercios adheridos. Límite de compra más bases y condiciones, consultalos en bancontinental.com.py. Continental, inspirados en la grandeza paraguaya. Todo lo que me diste no fue lo suficiente para que me quedara contigo para siempre. ATR llegó la conexión total de personal y conectó a todo el barrio. Peña personal, tampoco lo que quieras que vas a alegrarte. Conexión total, ahora tenemos fútbol y más para darte. Peña personal, mejora tu conexión, porque vos lo merecías. Personal Flow, conectate conmigo, conexión total.
Muy bien, seguimos en Monitor Económico por el canal 5 Días. Es momento de ir a este espacio que denominamos diálogo con agentes del sector económico y claramente los primeros meses del año son meses muy importantes para la economía paraguaya porque, decíamos antes de entrar a este bloque, se define un poco la suerte de cómo nos va a ir dependiendo de cómo viene la cosecha de uno de los rubros que es uno de los más importantes en el sector agrícola, que es el rubro de la soja. Y sabemos que ya empezó este proceso de cosecha y por eso queremos tener los datos de qué es lo que se está observando en el sector, cómo están los precios y bueno, las expectativas que tienen sobre que es un momento clave para la economía paraguaya. Para hablar sobre este tema está María Luisa Ramírez, ella es asistente en asesoría agrícola de Capeco, a quien saludamos. ¿Cómo estás, María Luisa? Muy buenos días. Muy buenos días, Samuel. Muy buenos días a todos. Y bueno, acá estamos ya iniciando realmente la cosecha en la región oriental del país, como bien lo mencionaste, pero está iniciando lentamente. Estamos prácticamente de manera incipiente, estaremos en el 5% quizás ahora. Y bueno, en estos días, en esta semana se espera que la cosecha realmente comience con mejor ritmo. Claro. Y ahí lo primero que quería consultarte, María Luisa, de los pocos que comenzó incipientemente la cosecha, pero hay información por lo menos que habíamos escuchado antes de este tiempo de que hubo, por ejemplo, en la zona norte hubo poca lluvia y en algunas localidades hacia el sur. ¿De qué manera esto podría impactar, generar pérdidas o poder llegar a modificar un poco las perspectivas que tienen para la cosecha de esta campaña? Bueno, te cuento más o menos el panorama. Lo que sucede es que tuvimos lluvias, pero tuvimos en chaparrones. Cambia demasiado en diferentes zonas, hay diferencia y también dentro de una misma zona e inclusive dentro de una misma estancia. Entonces, tenemos parcelas que de repente podrían tener un muy buen performance y tenemos parcelas muy lastimadas. En general, estas primeras cosechas que estamos teniendo ahora fueron las más golpeadas. Uno, porque fueron las siembras extremadamente precoces, en muchos casos casi fuera de época, no en todos, que fueron sometidas a mucho estrés por frío, después calor, después frío. Y obviamente en el mes de diciembre, donde estaban cargando los granos, ahí se vino una sequía que solamente en algunas parcelas llovía por chaparrones. Entonces, realmente en San Pedro, estas primeras cosechas tenemos rendimientos muy bajos. Tenemos rendimientos de 500 kilos, de 600 kilos, de 800, de 1000, inclusive algunos 1200, sobre todo lo que es el norte de San Pedro y Concepción. Pero la buena noticia es que hay tendencia a que los rendimientos vayan mejorando en las parcelas que tuvieron siembras medias y tardías. Y bueno, y esta situación, o sea, realmente hasta ahora San Pedro es el departamento más golpeado, pero recordemos, la cosecha recién empieza. Después tenemos otros departamentos, por ejemplo, como el norte de Alto Paraná, y ellos realmente están teniendo bastante buenos rendimientos para hacer estas primeras cosechas. Estamos hablando de rendimientos arriba de 2000 e inclusive algunos arriba de 3000 kilogramos por hectárea. Y siempre con la tendencia de que vaya mejorando a medida que avance la cosecha. Otro departamento también golpeado, Misiones. Misiones ya está más adelantado en cosecha. Creemos que estaba más o menos entre el 30 y 40% de cosecha, sobre todo en la zona de San Ignacio, Santa María, alrededores. Y ahí se están teniendo rendimientos de 2000, 2200. Misiones fue realmente un departamento golpeado y sobre todo la cosecha se está adelantando allí porque la sequía del último mes está haciendo que se adelante la sopa. Luego también tenemos ya cosecha en Itapúa, todo de manera incipiente. Y en Itapúa la verdad que el panorama es diverso. Tenemos parcelas desde 800, 1000, 1500, 1600 y muchas, creería que la moda está más o menos entre 2000, 2200 e inclusive algunas un poco mejor, pero también se tiene una tendencia a que esto vaya mejorando. Canindeyú también está empezando, las parcelas más golpeadas son las que están siendo cosechadas.
promedio de 2.000, 2.200 quizás. Siempre hay picos superiores e inferiores, pero yo te hablo a nivel macro, ¿verdad? Y también lo mismo Caguazú. Ahora muchas parcelas se están desecando o ya fueron desecadas. Y bueno, van a entrar en cosecha ya esta semana y la siguiente. Ahí comenzamos ya con la cosecha, que los números cambian día a día y que va a ser lo que nos va a dar el panorama final de lo que es la zafra. Todo lo que estamos nosotros hablando son siempre estimaciones hasta ahora. Claro, claro. Posibilidades hoy muy temprano todavía para hablar si es que podríamos llegar a estar a esos valores cercanos a los entre 9 y 10 millones de toneladas que históricamente Paraguay venía registrando en los últimos años, o todavía no tienen esa estimación, María. Bueno, lo que tenemos que saber es comparativamente con el año pasado, estamos mucho mejor. En esta época, el año pasado, ya no teníamos ninguna esperanza, ya sabíamos que la zafra se había ido y ya no teníamos prácticamente para cosechar. Ya en el mes de diciembre toda la soja estaba seca. Este año es más alentador, estamos mucho mejor, si bien hay parcelas golpeadas, agricultores golpeados, porque siempre hay que tener en cuenta que nosotros hablamos a nivel macro, pero a veces los agricultores no se sienten identificados con eso, porque son parcelas de repente o que llovió mucho o que no llovió nada, pero a nivel general estamos mucho mejor que el año pasado. Creemos que va a ser una zafra buena a muy buena y los números se van a ir ajustando porque ahora realmente va a comenzar la cosecha y a veces uno tiene una perspectiva cuando está afuera que dice, no, esta parcela va a rendir 4.000 kilogramos por hectárea, pero cuando entra la cosechadora realmente no rinde eso. Y hay también veces que uno dice, esta parcela no va a rendir más de 2.000 y en muchos casos está sucediendo que se están teniendo mejores rendimientos. Nosotros esperamos que más o menos la zafra, nuestra estimación al día de hoy es más o menos manejarnos entre las 8.5 y 9 millones de toneladas, pero ese número se va a tener que ajustar. Son estimaciones, como por ejemplo me estaban comentando muchos agricultores, están teniendo problemas de que los granos son muy livianos. Ellos ya tienen por su experiencia de zafra tras zafra que un camión lleno al tope es, por ejemplo, un camioncito de 18 o 19 toneladas. Pero ¿qué pasa? Ahora lleno al tope, dice, me falta 700 o 800 kilogramos. Entonces quiere decir que los granos, como en el mes de diciembre faltó lluvia, los granos fueron más chicos, entonces el peso de los granos es menor. También en muchos casos también hubieron, obviamente, menos cantidad de vainas, por ende, menos cantidad de granos, pero el peso está siendo menor por ese estrés al que fue sometida la soja en el mes de diciembre. Interesante, interesante y el análisis, sobre todo para entender cómo está moviéndose el negocio. En cuanto a lluvias, ¿qué se puede esperar? Sé que ustedes tienen modelos, digamos, que van prediciendo posibilidades de lluvia. Bueno, nos decían algunos productores, colegas suyos, que lo que se perdió ya se perdió, pero por lo menos da esperanza para otro tipo de grano o para la safriña. ¿Qué se puede esperar para los próximos meses, María? Bueno, hay que tener en cuenta que en el campo todavía hay muchas hojas verdes. Cuando la soja está verde, viene lluvia y le viene bien. Una vez que la soja comienza a amarillarse, vamos a decir que ahí la lluvia ya no tiene que visitar tanto. Y acá que tenemos dos situaciones. Por una parte tenemos ya soja que está lista para cosecharse en el campo o parcelas desecadas o amarillándose y tenemos soja verde. Entonces, hasta que realmente la soja no esté en el silo o realmente en el silo o por lo menos en el camión toda la parcela, no podemos decir cómo va a ser, porque cuando la soja está, si está lista para secarse, viene lluvia, la parcela, ¿qué pasa con los granos? Se mojan, se hinchan, después viene sol, se seca, pero todavía no tengo suficiente bajo porcentaje de humedad para cosechar, espero un poco más, me viene otra lluvia, entonces las lluvias de venir ahora, por una parte, a algunas parcelas le podría ayudar y a otras parcelas, dependiendo de la frecuencia que vengan, podrían ocasionar problemas, inclusive también de hongos y ardidos y otras cosas. Para los próximos meses, de repente te vamos a comentar una próxima entrevista porque justamente el profesor Sierra, que es nuestro asesor climatológico, nos está preparando un informe ahora actualizado porque el que tenemos ya es de prácticamente un mes atrás y ya queda obsoleto ya a estas alturas. Bueno, perfecto. Vamos a anotar entonces para después tener ese informe. ¿Y qué podemos decir con respecto a precios? Vemos que por lo menos lo que estamos mirando nosotros en los tableros internacionales está por sobre los $500 por tonelada. ¿Se mantiene relativamente alto todavía, María?
Bien, lo que yo les comento, yo soy más trabajo en el campo, no en la parte, tanto en la parte económica, pero lo que sí es que el mercado se mantiene firme. ¿Por qué? Porque Argentina está teniendo una sequía muy grande también, hay una perspectiva de merma de producción, entonces probablemente eso haga que el mercado siga manteniéndose firme, pero no soy ya la persona eh, exacta para hablar de eso, no soy experta, pero es lo que se está viendo en los mercados y lo que parece que va a continuar. Claro. El año pasado, bueno, de alguna forma significó un oxígeno financiero para los productores el hecho de tener una buena safriña, ¿verdad? ¿Se podría repetir ese fenómeno y también el fenómeno de una superproducción de maíz como la que tuvimos el año pasado, María? ¿Qué podemos decir de eso? Bueno, hay que tener en cuenta dos cosas. Una es que el año pasado terminamos la cosecha mucho antes porque la soja lastimosamente se secó prácticamente estando verde y sin cargar granos. Entonces, ¿qué eso hizo? Que se siembre más temprano el cultivo entre zafra, ya sea maíz o ya sea soja. A medida que uno va atrasando la fecha de siembra, es decir, si nos vamos a marzo con una entre zafra, el potencial productivo es menor, ya sea para maíz o ya sea para soja. Para soja, ¿por qué? Porque los días se acortan y la planta quiere florecer más rápido y por otro lado ya comienzan también a venir los fríos. Por otro lado, para el maíz también ambos son cultivos de verano. En la fecha ideal luego de maíz, entre zafra, digamos que el mayor potencial productivo vos tenés sembrando hasta finales de enero. Después de eso ya baja tu potencial productivo, pero bueno, tuvimos un muy buen año entre zafra del el año pasado, este que salió ahora, creemos que vamos a pasar las 6 millones de toneladas, todavía está saliendo maíz. Entonces, claro, podría ser un alivio para el agricultor, pero teniendo en cuenta la fecha de siembra, hablando sobre ese supuesto, podría esperarse que no sea tampoco una superproducción de ya sea de soja safriña o de maíz safriña, por fecha de siembra. Claro, los agricultores que ya cosecharon, ellos están sembrando y ellos sí, pero si vamos a ir hasta la cosecha, hasta finales de marzo, probablemente vamos a tener que ir a un trigo o a una cobertura porque el Claro. agricultor está golpeado todavía del año pasado, entonces tiene que cuidar bien qué va a hacer y cómo va a hacerlo. O sea, digamos, estaríamos teniendo niveles similares. A años históricos o a promedios históricos entonces. Y la verdad que va a depender de la lluvia. Yo creo que probablemente en área vamos a estar siempre moviéndonos en lo mismo, las hojas safriña como más o menos 400.000, 500.000 hectáreas y maíz 1 millón, y más por los precios que están bien. Yo creo que inclusive puede haber algún tipo de crecimiento, pero atendiendo la fecha de siembra, es probable que se tenga que hacer bastante cultivo de cobertura y también podría ser un cultivo de trigo, pero yo creo que el agricultor, muchos agricultores van a optar por cultivo de renta porque aún están golpeados de la zafra pasada y necesitan recuperarse. Sí, sí, sí. Justamente hablando la semana pasada con algunos productores y creo que con la gente del Ministerio de Agricultura, sobre todo los que fueron muy peleados hacia golpeados hacia la zona norte del país, mencionaste a San Pedro, estaban viendo la posibilidad de hacer un pedido de que se extienda esa flexibilización financiera que ellos tuvieron a través del Banco Central del Paraguay. Ese tema se habla, digamos, y es posible que se vuelva a pedir eso específicamente para esos sectores donde fueron más golpeados. Y mira, la verdad que no estoy al tanto, no sabría decirte, no he escuchado eso. El año pasado sí, porque fue una cuestión realmente eh, catastrófica a nivel nacional, realmente esa es la palabra. Y entonces ahora al ser grupos más sectorizados, ellos tendrían que hacer un lobby como para tratar de conseguir eso, pero yo personalmente no estoy al tanto, no estoy al tanto de eso. Sí. Quería consultarte otro tema también, los rubros, digamos. Vi que tuvimos números sumamente interesantes por el lado de exportación de arroz. No sé cómo está la producción de arroz también y el trigo. ¿Qué datos tenés al respecto? Bueno, el trigo, hay interés de los agricultores, sobre todo por el precio también está mejorando. El trigo también lo que tiene bueno es que es una buena rotación, te mejora bastante el suelo, te ayuda a combatir malezas, entonces está habiendo interés. Inclusive nosotros tenemos nuestro programa de trigo, de mejoramiento de trigo, que lo hacemos junto con el IPTA, Capeco, el envío de variedades nacionales desarrolladas acá en el país.
Y nos estaba comentando el señor Alfonso Guerrero, que es nuestro técnico que siempre está por el campo con los agricultores, y dice, parece que nos vamos a quedar, nos vamos a quedar sí, o sea, nos vamos a quedar por debajo de lo que estimábamos. O sea, hay interés de los agricultores en sembrar trigo y parece que nos van a faltar bolsa para poder sembrar. Entonces, quiere decir que está habiendo un interés importante de los agricultores. Y en el tema del arroz, tengo entendido que siempre continúa creciendo, va a continuar creciendo, pero lo bueno es que el arroz se complementa con la soja. El arroz tiene, bueno, hay unas malezas que es prohibida en el arroz, ¿verdad? Que es el arroz rojo. Entonces, se busca hacer una rotación con soja para poder salirse de este problema y que no afecte las parcelas. Entonces, hay muchas parcelas, estuvimos recorriendo justamente esta zafra, y vos ves parcela de arroz y parcela de soja, parcela de arroz, una al lado de la otra, y es justamente buscando esa rotación. Ah, mira, qué interesante. Bueno, en el global entonces, digamos, si bien es cierto, podemos tener algunos números distintos, rendimientos dispares por zona del país, de acuerdo a cómo fueron las lluvias, pero por lo que estoy escuchando de tu parte y de muchos otros actores también, este es, o por lo menos pinta, un mejor año para el sector agrícola que lo que fue el desastre del año pasado, María. No, eso totalmente. Gracias a Dios, mucho mejor que el año pasado. No vamos a llegar todavía a una super zafra. Esperemos que lleguemos el año que viene, sea una super zafra, pero es una zafra mucho mejor al año pasado. Uno se va al campo, habla con los agricultores, habla con los técnicos, hay otros espíritus de las empresas en volver a vender maquinaria, en volver a que se mueva la economía, porque lastimosamente el año pasado cuando visitábamos los agricultores, uno no sabía ni siquiera cómo hablar con ellos porque estaba tan difícil la situación, y no solamente para ellos, sino también para los vendedores de insumos. Por la sequía no se podía ni siquiera aplicar insumos, los precios de fertilizantes muy altos. Y bueno, realmente esta zafra nos va a ayudar a recuperarnos a nivel macro bastante, y esperemos que también los cultivos entre zafra sean así para continuar con la recuperación económica. Sí. Una última cosa, porque lo mencionaste y me hiciste acordar. El año pasado, justamente producto de esta cuestión de la guerra y de que uno de los grandes productores a nivel mundial es Rusia, ¿verdad? Los precios a nivel internacional de los fertilizantes pegaron un disparo importante, ¿verdad? Entiendo que eso se fue como normalizando hacia finales del año pasado. ¿Hoy cómo están los precios? La verdad que esa pregunta me tomás por sorpresa, no tengo que comenzar a mirar porque eso cambia día a día, pero hasta donde sabía estaban altos todavía. O sea, los Ajá. agricultores estaban diciendo nuestros precios. Inclusive te digo que en esta zafra, bueno, pero esa ya fue la sembrada obviamente en septiembre, antes de esto que vos menciones, hay muchos agricultores que no fertilizaron en la cantidad o en la dosis que debían fertilizar, o algunos buenos agricultores inclusive no utilizaron fertilizantes por los precios. Pero bueno, eso tendría que rever ahora cómo están los precios fertilizantes, hablar con los técnicos, amigos, colegas que saben de eso y ver cómo está. Pero eso es algo también, algo, digamos, algo negativo que trae cuando suben mucho los insumos. Ahí también baja el potencial productivo porque el agricultor no tiene de otra que fertilizar menos, no le da su capacidad para echar lo que tendría que echar. Ahorra, pero ahí directamente el potencial productivo baja Baja el rendimiento. y baja el rendimiento. No, Así es. totalmente, sí. En lo que se ahorra después también ya es pérdida porque no tiene un menor rendimiento al que podía haber tenido, ¿verdad? O había podido esperado. Exactamente. Y ahora esperemos que con esta zafra se recuperen, volvamos a los cultivos de cobertura que siempre estamos insistiendo, hacer otra vez las fertilizaciones de corrección y ir para adelante y dejar realmente esa zafra ya que quede en el olvido. Así mismo. Ojalá así sea. Agradezco mucho tu tiempo, gracias por conversar hoy con nosotros aquí en Monitor Económico. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes y cuando gusten. Muchas gracias. Estuvo entonces con nosotros María Luisa Ramírez. Ella es asesor técnico de Capeco, conversando el día de hoy sobre algunos aspectos de cómo se viene esta cosecha de soja, que es el primer envión importante para el sector agrícola, y después ya vienen todos los demás cultivos, pero siempre es clave cómo arranca el año con este periodo de cosecha de la soja, y por lo que tenemos, o por lo menos lo que nos están diciendo varios productores, coincide también en esto María Luisa, es que probablemente no va a ser una super zafra o una super cosecha como en años anteriores, pero sí
mucho mejor que la del año pasado. Bueno, antes de ir cerrando, pues nos quedan unos minutos más. Tenemos nuestro monitor global. Queremos ver sucursales bancarias en América Latina. Este dato sumamente interesante de la FELABAN, que nos muestra la cantidad de sucursales en América Latina, cómo vino creciendo, ¿verdad?, de manera histórica. Perdón, cómo vino decreciendo de manera histórica. En parte también cuando consultábamos con técnicos del mundo bancario por qué se está dando esto, y en alguna medida nos dicen de que responde un poco a la digitalización, ¿verdad? En algunos casos hay números en donde bajan, ¿verdad? Por ejemplo, si vemos ahí del 2019 al 2020, fíjense cómo de 68.908 baja a 66.106, ¿verdad?, sucursales. Esto es a nivel global, ¿verdad? Y nos explicaban que mucho de esto, es por que muchos bancos están de alguna manera haciendo una fuerte inversión en la digitalización de todos sus servicios y tratando de alguna manera de disminuir los espacios físicos, ¿verdad? Pero bueno, ahí tenemos entonces la cantidad de sucursales, ¿verdad?, y cómo fue la evolución desde el 2007 hasta el 2020, que es el dato actualizado que publicaba la Federación Latinoamericana de Bancos, ¿verdad?, para tener el dato. Antes de cerrar, te recordamos que estamos siendo presentados por el Working, un lugar que te invita a que hagas que ir a trabajar sea toda una experiencia, la experiencia de un coworking café. Ustedes saben que este espacio está abierto de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana en el acceso principal del Paseo de la Galería. Pueden ustedes hacer sus reservas a través del 0985-188-188. Es un coworking café para conectar, para crear y colaborar en un entorno con tecnología nunca vista en Paraguay. También con Estornia medimos, identificamos, analizamos los intereses y hábitos de los consumidores, conectando a las marcas con contenidos específicos y de valor. Somos contenidos, somos innovación, somos Estornia, comunicación estratégica. Contactanos al 0983-946-663 o en @Estornia_PY, nuestra cuenta en el Instagram. Y te recuerdo que este miércoles 22 de marzo en el Paseo de la Galería, la Ruta de la Sustentabilidad es un evento exclusivo con conexiones únicas, referentes y líderes de las empresas relacionadas con temas de sustentabilidad. Van a estar reunidos en una cita de experiencia 360 que asegura la visibilidad de su marca a nivel país con contenido específico en diferentes plataformas. Anímate a seguir el camino de la sustentabilidad. Y con esto vamos poniendo punto final a Monitor Económico del día de hoy. Nos vamos a despedir con el ¿Sabías qué? Hoy tenemos ¿qué es la ley de demanda? Así que un video educativo muy interesante que nos cuenta un poco sobre este concepto económico. Así que con esto ponemos punto final, agradeciendo a ustedes por su sintonía. De mi parte es todo. Será hasta mañana. ¿Qué es la ley de demanda? La ley de demanda es la relación entre la cantidad demandada de un bien y su precio de venta en el mercado. Nos permite conocer de manera más sencilla la cantidad de un bien que querrán adquirir los compradores en función de cuál sea su precio. Es decir, si el precio de una pera es de $1, ¿qué cantidad de peras demandarán los compradores? Cuanto menor sea el precio de las peras en el mercado, más atractivo será comprarlas y, por tanto, mayor será su demanda. Por eso, la curva de demanda es descendente. ¿De qué depende la ley de demanda? Aunque lo llamamos ley, realmente no se trata de una ley como la de la gravedad. Más bien, se trata de una aproximación. De hecho, es su interacción con la ley de la oferta la que finalmente nos permite saber cuándo un mercado se encuentra en equilibrio. Algunos de los factores que influyen sobre la demanda son los hábitos de compra, el poder adquisitivo o los impuestos. Ejemplo de la ley de demanda. Imaginemos que las peras de las que hablamos cuestan $3 y a ese precio se demandan 600 peras en el mercado. ¿Qué ocurriría si baja su precio a la mitad? Que los compradores estarán dispuestos a comprar más peras, ya que son más baratas, y por tanto la cantidad demandada se incrementará,
y será, por ejemplo, de 1000 peras. This next part's my favorite part, cause it's time to shine. Gonna do the two-step, then cowboy boogie. Grab a sweetheart. En este lugar conectamos, respaldamos y protegemos los recursos que hacen crecer a muchas empresas. Como a la cafetería de Emilia, a quien le brindamos conectividad para que siempre esté cerca de sus clientes. O la importadora de Martín, que puede trabajar desde donde quiere y tiene respaldada y accesible toda su base de datos. Y también a la empresa internacional que dirige Diego, que tiene la seguridad de contar con protección ante ciberataques y así resguardar a la empresa, sus clientes y colaboradores. Porque sin importar si son pequeñas, medianas o grandes, ya son más de 50.000 las empresas que nos eligen para impulsar su crecimiento. Tigo Business. Conexiones que impulsan. La vida está hecha de momentos. Algunos son cálidos y tiernos. Otros, un poco más íntimos. Y también están aquellos divertidos e inolvidables. Pero hay algo que todos estos momentos tienen en común. Nuestras ganas de compartir contigo y de darte el mejor servicio. Ogausho, 22 años acompañándote en todos tus momentos. Volvemos al cole con grandes beneficios. Y te ayudamos con la lista de útiles con las tarjetas de crédito Continental. Del 1 al 15 de febrero, ahorra 20%, más 6 cuotas sin intereses en librerías y papelerías de todo el país, así como en comercios adheridos. Límite de compra más bases y condiciones, consultalos en bancontinental.com.py. Continental, inspirados en la grandeza paraguaya. Todo lo que me diste no fue lo suficiente para que me quedara contigo para siempre. ATR llegó la conexión total de personal y conectó a todo el barrio. Peña personal, tampoco lo que quieras que vas a alegrarte. Conexión total, ahora tenemos fútbol y más para darte. Peña personal, mejora tu conexión, porque vos lo merecías. Personal Flow, conectate conmigo, conexión total. Si tenés algo que contar, contalo.
Hablar es la mejor manera de resolver, acompañar, proteger, crecer. Hablemos. No vengo a hablarte de un simple autocentro. Hoy te muestro el futuro del mundo automotriz a tu alcance. El autocentro más moderno de todo el mundo. Somos líderes en cubiertas y servicios, con tecnología vanguardista y los mejores profesionales del país. Máquinas de primer nivel. Vení y viví la experiencia Exbri.